Bienvenidos a Comunistas para cerrar esta semana, una de las semanas más difíciles en la economía y por supuesto en la política. Desde la astrología, hoy me enteré que el 7 de septiembre hubo un eclipse que juega en contra de los que nacieron en el signo de Libra. ¿Casualidad? ¿Quién lo sabe? Para los camaradas digitales que nos quieran seguir, lo pueden hacer por la plataforma, por supuesto, y comentar, charlar, generar un debate en las redes, como también lo vamos a hacer acá en la mesa, una mesa de mucho debate, a veces discusión, a veces entiendo un poco más, a veces un poco menos. Hoy somos muchos, una mesa muy amplia. Vamos a empezar primero por Romina del Pla, dirigente del FIT. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, una jornada complicadísima, ¿no? Pero desde los trabajadores, un gran triunfo el miércoles con la derrota de los vetos del gobierno para emergencia pediátrica y para el tema del financiamiento de las universidades. Y una gran marcha también. Me parece que es una semana que de un lado y del otro se va a recordar y mucho. Eduardo Sartelli, para recordar la historia. Sí, la historia presente de un país que suele repetir bastante ciertas cosas, ¿no? Yo, sobre la semana esta que estamos transitando, es una semana complicada para el gobierno, pero es una buena semana, ¿no? Es una semana en la cual una parte muy sustantiva de la sociedad ha dicho basta, ha impuesto sus condiciones por diferentes caminos, con diferentes niveles, pero es una semana en la cual, digamos, el gobierno, nuevamente, porque ya viene trastabillando hace rato, ha tenido que reconocer que sus delirios y sus ilusiones chocan bastante con la realidad de la gente. Y amplio debate, porque además tenerlo, Eduardo, nos permite a muchos que escuchamos al presidente hablar de tantos años atrás, saber si lo que nos está planteando, volver a agarrar el Capeluz ilustrado, para muchos nos cuesta. Por eso tenemos a un especialista en historia y necesitábamos hacer un poco de psicoanálisis con Sergio Zabalza, que está con nosotros. Sergio, bienvenido. Hola Santiago, muchas gracias. ¿Qué tal, camaradas? Bueno, yo llamaría esta semana el comienzo de la soledad del alienado. Vos sabés que cuando un maníaco las cosas le van bien, el entorno lo sigue, lo festeja, o por lo menos cierta parte de alguna comunidad. Cuando las cosas le empiezan a ir mal, el alienado no cambia de opinión, porque es alguien que se sostiene en un delirio. Pero ese entorno empiezan a saltar del barco, como se está diciendo en el barrio. Es a lo cual estamos asistiendo. Y cada vez Javier Milei se queda más solo. Va mucho con la tapa de la revista Noticias, que habla sobre la fábula del rey desnudo. Una muy buena tapa de la revista Noticias. Vamos a seguir metiéndonos con este tema, pero vamos a tener un análisis político con Juan Venturino y un análisis internacional, porque Juan, en el último minuto del mercado, una posible noticia también respecto a nueva ayuda, y acá Romina me está mirando como diciendo, más de los Estados Unidos. Sí, esta vez de parte de Scott Bessent. Yo creo que realmente, por más que lo trates de sostener de todas las maneras, este sistema, esto que plantean ellos está perimido, está agotado, no existe más. De hecho, es una prueba de los 90, ya lo vivimos. A muchos les recuerda eso y les recuerda las peores épocas de la Argentina. Digo, nuestro sistema financiero a imagen y semejanza de la época más oscura de la Argentina, que fue la dictadura. Digo, hay mucho para reparar, pero yo te diría una semana
agridulce, porque obviamente la gente le está pasando muy mal, estamos en una crisis profunda, social, política, económica, pero sin embargo ya hubo una parte del pueblo que le dijo, bueno, hasta acá llegaste, y eso se vio reflejado en los representantes, una Cámara de Diputados que entendió, digamos, y los representantes que entendieron que hasta acá llegaban. Entonces me parece que por lo menos pareciera que tanto suplicio empieza a llegar a su final, ¿no? Sin duda. Arnoldo Gómez también, escritor y dirigente del PCR Nacional, que te pediría un título para un libro de esta semana. De esta semana no se aguanta más. No se aguanta. Me suena a alguien que gritaba, no se inunda más, algo parecido. Bueno, esto no se aguanta más. No se aguanta más. Lo dicen los obreros en sus columnas, lo dijo el movimiento universitario, lo dicen los gobernadores, claro, que aplaudían hasta hace poco. Sin duda, lo dice la industria sobre todo. Pero vamos a ver qué decía el presidente de la Nación hoy en el 125 aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde fue presentado por el presidente de la Bolsa, que lo recibió con: no piense, presidente, en estos 2 años que quedan, sino piense en un mandato más. Se pueden quedar todavía, ¿no? No salgan corriendo, por favor, que esto todavía no está confirmado, pero el presidente Javier Milei brindó el discurso por este 125 aniversario en el auditorio Juan Bautista Alberdi, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en donde se refirió al escenario económico y lo vinculó con las elecciones legislativas. En esta oportunidad el mandatario concurrió acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. En tanto, por la tarde el presidente se trasladará al Parque Sarmiento, donde encabezará su primer acto de campaña en la provincia junto a los candidatos locales de La Libertad Avanza. Estas declaraciones se dan en un contexto particular para el gobierno, ya que vienen de sufrir fuertes golpes. El primero fue la derrota de las elecciones bonaerenses y el segundo, reciente, aún más relacionado con los temas que trató en su discurso, por el rechazo en diputados de los vetos por el financiamiento del Garrahan, la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento de las universidades nacionales. Por último, el día de ayer del Senado, el rechazo de los ATN. Bueno, este es el panorama de lo que vivimos esta semana, y el discurso o la disertación del presidente, que yo cuando lo escuchaba no sabía si era una clase de economía, una campaña. Lo que sí quedó claro es que nombró a cada uno de los responsables, ministros que lo acompañaban. Tuvo unas palabras, casi como cuando alguien invita a un cumpleaños a alguien y se refiere directamente a eso. ¿Cómo lo vivieron? Mira, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que ver es que el gobierno está encontrando un límite total. Está claro que se ha caído como un castillo de naipes el argumento de que tenían controlada la macroeconomía. Nosotros venimos advirtiendo que esto no era real, que acá había una fuga de capitales brutal, que estaba sosteniendo sobre la base de un nuevo endeudamiento que le había dado el Fondo Monetario, pero que efectivamente no había ninguna situación de sostenimiento o de orden, porque el famoso equilibrio fiscal no era tal. Estaban dibujando las cuentas a lo loco, pateando para adelante los intereses y demás, y además sobre la base de frenar completamente la situación económica y tirar los salarios al bombo, las jubilaciones, los salarios, los subsidios a la discapacidad, cerrar prácticamente las universidades y todo lo que hemos visto sobre la motosierra sobre los trabajadores. Ahora, a pesar de todo ese ajuste, la situación demuestra que ha encontrado un límite incluso más rápido de lo que preveían, y yo lo que quiero reivindicar es que en Córdoba se encontró con una movilización que era mucho más masiva que la gente que asistió a su acto, entre los docentes de la UPC de Córdoba Capital, que son de un sindicato combativo, entre los trabajadores de distintos sectores que se movilizaron para repudiarlo. Eso me parece que es clave, porque justamente la clave por la cual también ahora muchos se le animan a La Libertad Avanza y al gobierno represivo ultraderechista de Milei es porque se ha ganado la calle, y la calle claro, la hemos ganado en principio algunos, no todos, pero ahora lo que es importante es que permitió que se condicione al Congreso
y que voten el rechazo a los vetos, que se tengan que acomodar, también viendo que cambia un poquito el aire de la población y que cada vez tiene menos apoyo popular. Y creo que la clave es esa, que desde el punto de vista de los trabajadores, de los estudiantes, de los jubilados, no nos podemos quedar simplemente en esperar a ver qué pasa en alguna maniobra parlamentaria, sino que hay que seguir ganando la calle, poner en marcha un plan de lucha. El próximo 2 de octubre, si es que se confirma que va a ser la sesión en el Senado para tratar estos dos vetos, por supuesto tenemos que volver a ganar la calle en forma masiva, pero que tenemos que preparar el desarrollo de un plan de lucha mucho más profundo, porque acá hay que darle una salida en términos de los trabajadores a esta crisis, porque ya conocemos de qué se trata los que dicen, como el peronismo, acá hay que aguantar hasta el 2027, aguantar no se aguanta más, y por lo tanto el operativo contención va a encontrar sus límites. Y me parece que los trabajadores tenemos que armar nuestra propia salida frente a esta debacle y hay que discutir las cosas como son. Acá el ataque verdadero al equilibrio fiscal es la deuda, el peso de la deuda. Hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, hay que desconocer la deuda usuraria y fraudulenta y hay que desenvolver un programa alternativo en términos de los trabajadores rápidamente. Hoy justamente veíamos eso, ¿no? Que si vuelve a endeudarse con el secretario del Tesoro, con un préstamo diferente, porque ni siquiera es un organismo internacional, sino que directamente una partida del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Para qué? Primero la pregunta. Y segundo, decirle por ahí también a la compañera acá, a la camarada, no todo el peronismo cree que hay que esperar al 2027, todo lo contrario. De hecho, hay muchos quienes creemos, independientemente de donde estemos, que la salida debería ser política. No tendríamos que esperar un 2001 y este muchacho tendría que irse ya con un juicio político como corresponde. Ahora, si falta capital político porque nuestras instituciones no tienen, digamos, ese peso, ya es un tema, digamos, de deuda, ya no tanto de esta clase dirigente o de un grupo determinado, sino de todos. Porque la pregunta era, el otro día me preguntaban a mí, yo les pregunto por ahí a ustedes, digo, ¿qué aprendimos del 2001? No aprendimos nada del 2001, porque estos payasos que están ahora, ya los conocemos, digo, y ganaron en las urnas. Sí. Ellos se adueñaron de todo porque ganaron las urnas, ajustado, porque además se sumaron toda una runfla, digamos, de impresentables, pero no importa, ganaron las urnas. Ahora, nuestras instituciones, ¿cuánto han crecido del 2001 hasta fecha? Digo, por poner un... No hay una fecha determinada. Te respondo desde el psicoanálisis, que es un punto de vista más. El ser hablante, el ser humano, es una máquina de repetir. Es decir, le cuesta mucho aprender. Claro. Como no somos seres es más racionales, fácil repetir que aprender. Exactamente, entonces repetimos y repetimos lo trágico. Claro. Estamos perdidos. Bueno, creo que lo mencionaba Eduardo recién. Ahora voy a volver con... Quería ver con vos. No tiene que ver con un aprendizaje, no tiene que ver con el uso de la razón. Los pueblos, lamentablemente, claro, es todo un trabajo muy grande poder evitar la repetición, porque es Freud lo llama pulsión de muerte, una tendencia caótica. El tánatos ganando. Y Freud dijo esto. Vamos a empezar a polemizar, Freud dijo durante la República de Weimar, durante el crecimiento del nazismo, claro, que no es cualquier momento. Es allí cuando él comienza a elaborar la pulsión de muerte, porque ve lo que está sucediendo. Millones de personas que le creen a un desquiciado elegido por el poder real que dice: voy a transformar en un momento Alemania histórico muy particular. En la gloria. Déjame, Sergio, decirte algo, sí, porque quiero hablar de las repeticiones de los discursos del presidente que terminan siendo profecías autocumplidas. Ahora quiero ir con Eduardo con lo que me quiere preguntar y después te voy a decir lo que yo creo, porque cada vez que nombró alguna palabra terminó cumpliéndose. Sí, para patear un poco el tablero y bajar un poco más a tierra. Acá hay un escenario. Ese escenario no tiene que ver con que las masas hayan salido a la calle y volteen a Milei, lamentablemente, aunque hay masas en la calle, ¿sí? No estamos en un escenario 2001 todavía, por lo menos desde ese punto de vista. Lo que vos hacías alusión a la tapa de la revista Noticias, yo escribí un artículo en mitad del año pasado que se llamaba así, El Rey Desnudo, que después lo tomó Cuña, se ve que tuvo larga prosapia, claro, donde decía todo esto está todo mal y es cuestión de que en algún momento la burguesía deje de fingir demencia. Y acá lo que ha pasado es que todo este plan económico, ese falso plan económico, se ha derrumbado 3 veces ya y no parece tener posibilidades de continuación
salvo que haya una catástrofe social y política. Y entonces la propia burguesía está buscando una salida. Entonces hay una salida que las masas tendrían que salir a buscar a la calle, ¿sí? Salir a buscar para imponerle un determinado sesgo, y hay una salida que está buscando la burguesía. Y esa salida se llama Schiaretti. Esa salida pasa por ciertos sectores del peronismo. Cuando vos ves al Frente de Izquierda votar con Pichetto en contra del gobierno, no es que el Frente de Izquierda se hizo liberal, es que Pichetto está manejando, armando, trabajando en torno a la interna burguesa. Claro, y cuando escuchábamos la disertación de muchos diputados del PRO, prácticamente decían cosas totalmente contrarias y se atacaban se entre están ellos. disgregando porque están reacomodándose también a las variantes de salida. Me permitía cerrar la idea, iba en ese sentido, es decir, acá lo que estamos viendo es un escenario en el cual, salvo que suceda algún milagro, lo que se va a reconfigurar es el escenario de poder en la Argentina. Y esa reconfiguración va a tener el carácter que tenga según las fuerzas que puedan poner los diferentes componentes sobre la mesa. Sí. Por ahora, lo más probable es algo que va de Villarruel a Schiaretti, en el contexto en el cual, si al gobierno le va bien en octubre, lo cual cada vez es más difícil, va a poder negociar mejor, y si le va muy mal, va a tener que entregar todo directamente e irse. Ahí te falta una figura que después vamos a debatirlo, porque supuestamente ahí hay un tridente. Arnoldo, querías debatir con alguien y le di la palabra. Yo creo que se aprendió mucho del 2001. Hay grandes enseñanzas. En primer lugar, esa rebelión generó la situación del default. Sí. Con el default y los 7 años que no se pagó la deuda, la Argentina tuvo el ciclo de crecimiento más importante de los últimos 30. Porque te sacaste de encima, y vamos a coincidir con Romina, los 15.000 millones de dólares más o menos de intereses que pagamos de deuda externa. Claro. De intereses, ni siquiera de... Sí, sí. El otro tema que se ganó fue la apertura de los juicios, porque sobre la base de este tema es que se pudo, y los planes sociales. Único país de América Latina que tiene la cobertura de planes sociales que tiene la Argentina, contra lo cual desde ya el gobierno ataca en forma furiosa, como atacó durante todos estos 18 meses. Su centro de ataque estuvo en la organización de los desocupados. Y eso es lo que le hizo perder la calle, y la calle lo ganamos lo que yo entiendo que es la verdadera oposición, que marcó la cancha y que ahora le está quitando mucha posibilidad de respuesta, porque Macri, cuando llegamos a este punto en su crisis, tuvo la posibilidad de hacer las 100 plazas. No lo veo a Milei con esa posibilidad. Un proyecto fascista como este necesitaba ganar la calle y grupos de choque en la calle. Lo intentaron. Ellos arrancaron diciendo que los orcos nos iban a impedir a los muchachos que cortaran las calles. Bueno, hoy lo planteó directamente. Hoy dijo... No, va a morir piquetes, en su ley. Claro, de 9.000 piquetes bajamos a 0 gracias al protocolo antipiquete de la lo cual es, que no son falso. Los grupos propios, porque él intentó que los propios grupos salieran a un choque entre pueblo y pueblo. No lo logró. Sale con la fuerza de represión. Ahí habría que Pero hacer, ese es un camino... Todos pasados de merca. Habría que hacer un punto ahí, porque en realidad... Problema, ¿no? Digamos, la primera cuestión es que en el 2001 el crecimiento de la década ganada, como dicen los kirchneristas, no se basó en el no pago de la deuda, porque de hecho se pagó, y se pagó más que nunca. Néstor sacó del bolsillo 10.000 millones de dólares y se los regaló el Fondo Monetario. Ahí se frenó el desarrollo. Y en realidad eso se debió a las hojas $600 y a un mecanismo típico de la economía argentina. Pero dejando de lado ese punto, a mí me parece que uno podría señalar algo muy, muy elemental. ¿Las masas van a intervenir en esta coyuntura o no van a intervenir? Y la pregunta es, ¿están interviniendo? Y entonces, ojo, que la emergencia de Javier Milei no es simplemente un loco que fue votado, lo cual es cierto formalmente, es un loco que fue votado, pero ese loco que fue votado anestesió a una parte muy importante de la sociedad. No olvidemos que Javier Milei es el resultado y el emergente no solo de un movimiento. Cuando uno examina el mundo libertario, hay un movimiento popular libertario. Eso es un hecho. Miles y miles de pibes muy jóvenes,
Sí. muy activos. Y la otra cuestión es que una parte importante del proletariado argentino votó por Milei contra el kirchnerismo. Claro, esos jóvenes no conocen de todo lo que estamos hablando. Ahora, y además igual con esos jóvenes no les alcanza. Está bien, pero eso generó un impasse. El saldo fue Pero eso que generó un Néstor impasse. Kirchner ganó el Termino. 70% de la deuda. Néstor Kirchner logró cancelarla, no cancelarla, logró una quita, mucho mejor que cancelarla. Bueno, pero mirá, es decir, yo quiero- y echó a patadas al Fondo Monetario Internacional. Sí pagó, ¿cuánto pagó? 10.000 millones de dólares. Hoy debemos medio 500.000 millones de dólares. La deuda con Cristina se expandió Dilapidada notablemente. además, ¿no? Pero digo, sí, Bueno, Pero mira, yo- vamos a, te voy a dar ¿Me permitís? sí, por supuesto, Romina, te voy a dar la palabra y vamos a meternos en lo que decía el presidente para debatir con lo que planteaba, que también quiero preguntarte y preguntarles a ustedes qué pasa con el diván del presidente, ¿no? Porque las cosas que plantea terminan sucediendo, Romina. Yo preguntaría dos más por cosas. el pastillero. Primero que me parece que en esta mención al 2001 yo quiero reivindicar ampliamente el argentinazo y lo que fue esa rebelión popular contra el gobierno de Larrue y de Cavallo, que nos había sometido a una situación de hambre completa, como corolario del que fue el gobierno de Menem, que no nos olvidemos de que De la los 4 millones de claro. desocupados, el desastre que luego culminó de Larrue y Cavallo. O sea que el primer tema, yo quiero reivindicar el argentinazo. Luego, obviamente, hubo dificultades para poder armar una salida en términos de un gobierno de los que habían ganado la calle y echado a ese gobierno. Hubo dificultades en ese sentido y por eso Duhalde y luego los Kirchner trataron de recomponer a la burguesía nacional para frenar ese movimiento de lucha. Y recordemos que en ese punto han quedado procesos de organización muy importantes. Ahora, Milei emerge sobre la base del fracaso completo de todos los gobiernos posteriores. Y entonces ahora el punto es que este llamado a tratar de contener, porque Juan, quiero decir, puede ser que no todos en el peronismo tengan la misma posición, pero Seguro está claro que que Kicillof, Bueno, ese es el que peronismo. la CGT, que Justo las nombraste a centrales dos, nada más. sindicales, que los sectores que hoy están, digamos, marcando la orientación general, están planteando que no, que acá hay que esperar al 2027. Y la CGT está encerrada en algún lado, no hay medidas de fuerza. Hay otras centrales se que sostienen no esto, piensan lo mismo. Pero no hay Pero ningún además, plan de lucha a las otras. Déjame, Juan, sí. no hay ningún plan de lucha Bueno, a las te tengo otras que contestar centrales. igual, Bueno, si no hablas vos pero solo. déjame Dale, que termine la idea. Dale, Entonces, termina la idea. el problema es que justamente acá tenemos una situación que empieza a ser bisagra. Nosotros desde del Frente Izquierda, del Partido Obrero, del Polo Obrero, del sindicalismo combativo, no dejamos de salir a luchar nunca y nos tuvimos que ligar, por supuesto, las represiones, las persecuciones y demás. Pero está claro que el mecanismo de la represión ya empezó a hacer agua. Por empezar, no es verdad que sacaron todos los piquetes, ha habido luchas en todo el país, cortes de calle, movilizaciones, etcétera, durante este año y medio largo, en diversas condiciones. Los jubilados ya le tomaron el tiempo a Patricia Bullrich, a su protocolo, y van todos los miércoles, no los pueden amedrentar, y van ganando los procesos en masividad. Entonces eso a mí me parece que es clave y que hay que debatir, bueno, cuál va a ser el programa de todo este proceso. Ha habido una marcha muy importante el viernes anterior a este miércoles, convocada por todo un gran movimiento del sindicalismo combativo. Yo creo que por ahí pasa gran parte del tema. Tenemos que desenvolver un proceso que nos lleve a poder desenvolver una huelga general para derrotar este gobierno. La cuestión de que derrotar cada este minuto que está gobierno, es el tema un drama es que no se para repitan nosotros. los 29 muertos del 2001, que no se nombran. 29 muertos costó el 2001. Yo no quiero que vuelva a suceder eso. Quiero que la salida de Milei, que deseo que se vaya Milei, Sea ordenada. sea ordenada. La cantidad de muertos de la política de Milei es muy superior a los 29 muertos de Argentina. Yo quiero decir una cosa, digamos, primero para responderle a ella, yo no hablaba de la gente, me parece que la gente realmente es soberana y respecto, sobre todo a los que salieron en 2001, no solo el respeto, sino además el respeto irrestricto a eso. Lo que yo hablaba son de las instituciones, me refería a un lugar que se llama el Senado, a otro lugar que diputados, y me refería también a un cuerpo judicial que realmente podemos sentir en líneas generales genuina vergüenza, digo, la corporación judicial. Pero al margen de eso, yo me refería a la institucionalidad
como tal, y qué es lo que aprendimos de eso en ese sentido, desde las instituciones democráticas, que es la solución a la que pensaba. Respecto de lo que hizo la gente, me parece que es lo mejor y es lo único que salva, digo, el pueblo argentino. Eso indiscutido como para determinar. Y segundo, nombraste a la CGT, digo, hay otras centrales sindicales, y además nombraste al peronismo, y dijiste Kichilov, y nombraste a alguien más. No se agota ahí, hay mucho más peronismo que ese, digamos, puedes coincidir o no, por supuesto, pero digo, hay mucho más, y muchos no queremos un minuto más de medio. Lo que entendemos es que la solución debería salir, además de la calle, por supuesto, debería haber una solución institucional, porque si no, en ese sentido, nuestra democracia, digo, nuestras instituciones, para eso están, no ha aprendido nada, digo, con las personas que tienen adentro, del 2001 a la fecha, digo, para hacer una corrección igual, de contexto. Juan, claro, igual ¿sí? Si el cambio se va a dar, no va a ser un cambio, si bien puede ser ordenado, no con daños fuertes en la economía, sobre todo, a la luz de lo que estamos viendo y a la luz de que hay muchas empresas que no van a poder recuperarse, y una empresa que no se recupera va a tener pérdida de puestos de trabajo, sin duda. Vamos a escuchar parte de lo que decía hoy el presidente de la Nación en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Nos sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Había además 6 millones de argentinos que no comen y hoy comen porque salieron de la indigencia. Por lo tanto, no solo que pusimos en caja las cuentas públicas, sino que además bajamos la inflación y además sacamos gente de la pobreza y la indigencia. Hemos tenido muchísima volatilidad. Otra falacia que también hemos logrado destruir es la falacia del pass-through, es decir, el traspaso de la devaluación a precios. Y la realidad es que, dado este comportamiento destructivo del Partido del Estado, básicamente hemos tenido muchísima volatilidad. Me dejan ir con algo puntual porque voy a ir al psicoanálisis. El Partido del Estado lo denomina de esa manera sin entrar en ninguna facción política. ¿Qué es esa entelequia del Partido del Estado? ¿Qué está queriendo decir? Todos menos nosotros. Él apela a un sentido común muy enquistado en cierto sector de la sociedad argentina, según la cual el otro me roba. Ese otro, por varias condiciones, el Estado tiene todas para ocupar ese lugar. El Estado te roba, la casta. Y en esto tiene que ver también nuestra constitución subjetiva. El ser hablante, el ser humano esencialmente se constituye de una manera paranoica respecto del otro. El otro, la sospecha. Esto lo explica muy bien Quino. Quino pone en boca de Felipito, el amiguito de Mafalda, el punto clave que nos atormenta a todos los bichos humanos. ¿Por qué justo a mí me tenía que tocar ser yo? En esa división, como no lo soporto, se lo pongo al otro. Es el otro el culpable. Es el otro el culpable. Siempre es el otro. El Estado es el que mejor tiene todas las galas para ser ese malo. Entonces, la derecha siempre, la derecha liberal, silencio. No te dejan, ¿te das cuenta? La derecha liberal siempre apuesta a que el Estado es el enemigo y el Estado es el que nos roba, y los impuestos a los ricos lo llaman héroes a los empresarios. Llaman héroes a los empresarios. Bien, esto... vamos a así podemos sacar el micrófono. A ver, quiero plantear el tema de... No, quiero plantear con Romina, vos que estás más en la calle, el punto de estos 12 millones de pobreza. Claramente hay una cuenta económica que vos podés hacer si no ajustás lo que gasta cada uno, porque si yo tomo la incidencia de lo que cuesta hoy un alquiler contra un salario, claramente no sacaste a nadie. Pero, ¿cómo se siente en la calle? Mirá, lo que se siente es que el salario no alcanza, que lo poco que se mantiene en materia de subsidios, porque recordemos que acá se han recortado planes sociales, se han recortado la comida a los comedores, se han pisado las paritarias, se han aplastado los salarios públicos, los salarios de los universitarios, de los ingresos de los jubilados, es que no se puede aguantar. La gente tiene 2, 3 trabajos
Y no es verdad, digamos, en la vida cotidiana, que no haya un pasaje a precios, porque efectivamente venimos sufriendo un aumento de precios sistemáticos de las tarifas, del transporte, del combustible, etcétera. Y por lo menos, por ejemplo, yo que soy director de una escuela, hoy me apuré a ir a comprar res más oficio porque es lo único que tengo en dinero para ver si me estoqueaba, ¿entendés? Claro. La rema que voy a necesitar en los próximos meses. Y todo el mundo, si tiene algún mango, lo va a hacer. ¿Cuál es la única dificultad por la cual no se pueden disparar los precios de consumo? Porque como no hay un peso, no hay un centavo, tampoco se vende nada. Pero la realidad es que hay un hartazgo cada vez mayor. Y, por ejemplo, el próximo 23 de septiembre, la semana que viene, va a haber una marcha de una cantidad importante de organizaciones piqueteras a desarrollo social, porque no se aguanta más y hay hambre. Estos hablan de sacar a la gente de la pobreza y lo que hay es hambre. Y el Polo Obrero, por ejemplo, que es una organización tremendamente perseguida, hoy está abriendo nuevos comedores y sumando nueva gente en distintos barrios. Y alguno dirá, che, pero una organización que ha sido tan perseguida, tan mentirosamente acusada de lo que hace el gobierno, lo que hace Petovelo, que dice que no auditó ni un comedor. Ahora se sabe, no auditó ni un comedor, quedó claro que no auditan a las personas a las que le sacaron el capital los humano, subsidios por discapacidad, etcétera. Bueno, en la semana que viene va a haber una gran movilización. Entonces, esto es lo que indica esa verdadera realidad palpable. Y, por ejemplo, hay procesos en las fábricas, en el sector del movimiento obrero, que están enfrentando despidos, que están pasando por arriba de sus direcciones sindicales, que no están peleando por el salario, como ha pasado en Ternium y demás. Acá, más de un dirigente sindical que cree que puede seguir estando atornillado en el sillón, empieza a tener que ver qué pasa, porque hay muchos cuestionamientos por abajo, ¿eh? Hoy el presidente decía que por Gary Becker le había puesto capital humano, porque le parecía, creo que es el acto de humanidad, con la palabra humano es lo único que utiliza, ¿no? Porque cuando hablamos de pyme, cuando hablamos de salario, pero el homenaje sí estuvo, Edu, me decías. 2 puntos. Uno en relación a el partido del Estado y a esta escena que estamos viendo, donde lo vemos a él mucho más prolijito que de costumbre, con saco y corbata, parece que se tiñó un poco el pelo. No lo miro tanto, veo que yo le presto atención a cuestiones estéticas, digamos. Y al mismo tiempo dice el partido del Estado. Lo que yo veo acá es una crisis, y una crisis en el seno del gobierno, que básicamente quiere decir no sabemos cómo enfrentar lo que se viene en octubre. Porque no alcanzan a recomponer una estrategia de acá a octubre. Por un lado, vos tendrías que estar acordando con todo el mundo y estás vetando leyes. Tendrías que dejar de pelearte con todo el mundo, y cuando hablas del partido del Estado estás hablando del peronismo, de los gobernadores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te vas a maquillar, te vas a poner más formal, vas a ser un presidente más normal y vas a acordar con un montón de gente para evitar la debacle que se te viene, o vas a profundizar la política de la soledad? Entonces, acá hay una confusión. Segundo, en relación a lo que decía Romina, yo quería tomar una de las cosas que ella señalaba, que es para mí la clave del asunto, es que el tema del pass-through, del pasaje a precio de la inflación, primero no hay que minimizarlo, ¿sí? Ya viene produciéndose. Eso es como un elástico, se estira y parece que no, y en un momento se te viene de golpe. No impacta del todo. Claro. Ahora, como ella bien señala, no hay un solo peso, y como yo escribí en ese artículo que te decía, Rey Desnudo, en Perfil, la clave de la política económica de Milei, el verdadero ancla, acá no hay 3 anclas, no hay ni 3, ni 2, ni 1, el único ancla que hay es la recesión. Cada vez que la economía parece que repunta, se inflama la inflación, se inflama la actividad y hay que volver a bajarla. Bueno, vamos a tener inflación por encima, ¿no? Ahora, pero el único ancla real de los precios es la recesión, o sea, es un plan cementerio. ¿Esto funciona si todo el mundo está muerto? Claro, el silencio del cementerio. Hay otra lectura respecto de la reacción la no reacción del presidente, que es preparar su propia salida con el argumento de no me dejaron. Claro. Sí, no me dejaron. Que de acuerdo a cómo está la escena, sería el saldo menos dañino para este sujeto. Es decir, y además, no me dejaron, me voy y los dejo hecho pelota. La Macri, porque lo que está haciendo claro. Caputo es
matarnos desde el punto de vista financiero. Es decir, Milei dice, no me dejaron, me votaron, no entendí lo que dijo Adorni el otro día. Lamentablemente la gente del pueblo de la provincia de Buenos Aires no entendió, va en la misma, es el mismo argumento, no nos dejaron. Yo tengo la impresión que también de Mauricio Macri cuando dijo si me hubieran votado la economía hubiera cambiado radicalmente si hubiera tenido continuidad en el gobierno. Pero me quiero quedar con algo, Sergio, y quiero que lo compartamos todo, porque el no es verdad ¿qué? ¿Cómo se analiza el no es verdad? Porque hay muchas falacias, el presidente dice cuestiones que son incomprobables, no hizo mención, habla de simplemente la volatilidad en el tipo de cambio, en momentos turbulentos, pero la verdad es que hoy la economía está golpeada. ¿Y quién interpreta la verdad del otro lado? No hay verdad. No hay verdad. ¿Hay verdad? ¿No hay verdad? Yo creo que en realidad es esto, ¿no? Esta construcción de una verdad que está claro que es a través de, digamos, por prepotencia de la mentira. Ya lo dijo Goebbels en su obra maestra, digamos, nos puede pesar, pero es así. Ellos parece que lo leyeron, son máximas, son principios de la comunicación, y uno de ellos lo que dice es repetir algo tan básico para generar confusión. Esto está claro, vos lo ves a él y entendés. Si lo lees no hace falta ser un erudito, no hace falta estudiar demasiado. Buscás en internet las máximas de los principios de Goebbels, del aparato de propaganda nazi, y entendés qué es lo que hace él, y te vas a dar cuenta que hay una escena, hay una puesta en escena muy similar. Sí, pero ¿sabés a dónde voy, Juan? Sí. Porque la verdad en un tipo creíble es verdad. La verdad en un tipo no creíble no es verdad. La verdad es una construcción. Ese es una construcción. Sí, pero la sociedad, ¿cómo lo está tomando la sociedad? Porque en el 2024 todos le creían y ahora empiezan a descreer. Bueno, ¿qué es lo que lo hizo no creíble? Bueno, sería la pregunta. Yo te digo, Libra es el inicio. Primero Libra y después vino el tema de los audios de Spagnuolo. Entonces ya para mí la corrupción. Agrego otra cosa que es la prisión de Cristina Kirchner. La prisión de Cristina Kirchner le sacó el centro de la agenda a Jamoncito. La prisión de Cristina Kirchner fue un error enorme del gobierno anarcocapitalista. A partir de ese momento se renovó la liturgia peronista. Un balcón y encima una mujer, siglo XXI, viuda, con una enorme habilidad para servirse de esa situación, le sacó el centro de la agenda a Jamoncito. Tocó un legado simbólico de nuestra nación. El 17 de octubre de 1945, falta poquito para cumplirse 80 años, hizo su irrupción formal y definitiva la clase obrera en la República Argentina. Esto se renovó el 10 de junio, el 18 de junio, cuando Cristina habló en la plaza. Nos puede gustar, nos puede no gustar y demás, pero esto es imborrable. Porque lo que creo es que son los principales errores de él. Todas sus falacias, todas sus mentiras empiezan a pisarse. Él hasta el día anterior puede decir, no, esto es culpa de lo que nos dejaron, estoy arreglando en algún momento, digo, este verso. No, pero este verso repetido, es lo que, el mismo que hizo Macri, digo, estoy arreglando las cuentas. Yo te quiero ya no da más. Claro, yo te quiero preguntar esto. Yo te quiero preguntar esto que tiene que ver justamente con esto que decía un poco Juan, esto del relato. Y sobre todo, quiero debatir con ustedes si creen que la autoría del episodio que dice Sergio es del oficialismo. Ahí está claro que jugó toda la trenza que actúa Comodoro Pi. Por lo tanto hay picardías de varios en esa jugada, que en cierta medida le hizo perder la centralidad a Milei. Pero el tema esencial por el cual perdió credibilidad fue por innumerables movilizaciones, primero de los desocupados, que fue desde el mismo momento que asumió prácticamente todas las semanas, después los dos paros de la CGT. Hay una realidad construida multisectorialmente, donde ahí nosotros entendemos que la unidad con el peronismo, con las masas peronistas y a partir de ahí con los dirigentes que están dispuestos a llevar esa cosa tan profunda que tiene nuestro pueblo metida adentro,
es lo que hace para estos tipos ingobernables la Argentina. Se salió, no hubo mes que no se hubiera salido. Entonces, si ustedes registran lo que fue, por ejemplo, la gran marcha del impenetrable de los pueblos originarios en el Chaco. Se produjeron cosas de esa magnitud en estos 18 meses. Y por último, esa imagen, el 7 de agosto, donde confluyó una parte muy importante del movimiento obrero organizado con esa nueva corriente que surge, que plantea soberanía, trabajo digno y salario, junto con la columna del movimiento de desocupados que plantea techa, tierra y trabajo. Bueno, ahí tenés el programa de salida. Esa confluencia del movimiento obrero ocupado y desocupado con estos que sale a la calle ya con consignas políticas, ahí en esa confluencia está la posibilidad concreta de una salida. Y el otro tema clave no es el momento de frenar. El gobierno está complicado, es el momento de avanzar, porque yo no lo subestimo a Milei. Sin duda. Edu, vos hablamos de un proceso anterior, decís vos. Dos cosas y una que no quería dejar pasar. El movimiento obrero, la clase obrera, no surge con el ascenso del peronismo ni por casualidad. La primera huelga que se conoce en Argentina está en los Saladeros de Urquiza en 1856. Y la historia del movimiento obrero tiene, antes de la llegada de Perón, 70, 80 años. Primera cuestión, ese dato histórico. Segunda cuestión, ¿realmente la Cristina pesa tanto en la escena nacional? No da esa impresión. Si no hubiéramos visto otra elección del peronismo en la provincia de Buenos Aires, si hubiésemos visto otras elecciones del peronismo en el interior del país, y en realidad el peronismo está en medio de una crisis de la cual solo lo salva la posibilidad de provocar la caída de Milei, nada más. Entonces, ese es el elemento que uno tiene que poner sobre la mesa. ¿Realmente está renaciendo la conciencia peronista? No, si se están matando entre ellos. Cristina con Kicillof con Massa, y después están todos los del interior. Entonces, ese es un primer hecho real. Han tenido una muy mala elección en la provincia de Buenos Aires en términos históricos. No nos olvidemos que sacar 47% o lo que sea con el 60% de los votos es sacar muy pocos votos. Sí, pero la gente que no votaba no hubiera votado al peronismo. No hubiera votado al peronismo, y lo que estamos viendo es que el observatorio de la UCA y otros observatorios están viendo que los que faltan a votar son la población más pobre, que era normalmente la población atada al peronismo, y que está quedando vacante esperando otra alternativa, otra cosa que no sea el peronismo, porque esta idea de que el peronismo nos va a sacar de esto es una ilusión que hay cierta gente de la izquierda que lo tuvimos la semana pasada discutiendo con Rosa, que es una ilusión que nos lleva a una nueva derrota. O sea, Milei está acá por el peronismo, Milei está acá por Cristina. Milei está acá por Cristina, por Scioli. ¿Dónde está Scioli ahora? Milei está acá por Alberto Fernández. Entonces, no nos olvidemos de esas cosas, porque si no, entonces, otra vez volvemos a crear ilusiones en la gente de que lo mismo que vienen hundiendo al país desde hace una parva de años y sometiendo a la clase obrera a una serie de vejaciones eternas, van a venir a salvarnos en un contexto en el cual lo que tenemos que encontrar es una salida que no sea ni el peronismo ni Milei, que son dos caras de la misma moneda. Curioso, Nicolás Dujovny, el ministro de Mauricio Macri, dijo que lo extravagante del gobierno kirchnerista era que había dejado el país desendeudado. Es notable, ¿no? Realmente marca toda una diferencia. Sí. El kirchnerismo dejó el país desendeudado. No es cierto, y con el salario, lo dijo Nicolás Dujovny, el ministro de Mauricio Macri. Caramba, y además con el salario más alto de América Latina. Digo porque si no, queda la sensación de que es todo lo mismo, y no es todo lo mismo. Yo rescato lo que dijo Arnoldo recién, tomar los sectores del peronismo junto con la gente en la calle. Me parece, acuerdo totalmente con vos, Arnoldo, porque si no, el peronismo es todo malo, es culpa de Cristina, que está en Milei. Cristina está presa y es bueno, mira, hay un tema que yo quiero mencionar, que es el siguiente. Acá tenemos que plantear cómo hacemos para que de ninguna manera Milei pueda seguir desenvolviendo la política de ataque a la población, que es la base de su política. ¿Por qué incluso
los distintos sectores de las patronales todavía lo sostienen, a pesar del desbarajuste que está armando? Porque Milei viene con el tema de la reforma laboral a fondo, de ir a fondo a atacar los derechos de los trabajadores, a liquidar el régimen jubilatorio. Pero ojo, porque ahora que aparecen los gobernadores, algunos despegándose, algunos que le habían dado los votos, despegándose y demás, hay que ver que esa es una orientación que de todas maneras tienen en común también los gobernadores de distintos signos políticos, incluyendo el peronismo, porque lo están haciendo en sus provincias, la reforma jubilatoria, la reforma laboral, etcétera. Y cuidado porque, bueno, quienes festejan digamos, la unidad del peronismo para las elecciones del 26 de octubre, bueno, es la unidad con con Jaldo de Tucumán, que es el que le puso una parte importante de los votos para que Milei pueda tener las leyes que tuvo, y nunca faltaron para aprobar todas esas leyes los votos necesarios. A mí me parece que para sí, hacerlas viables. mí... Entonces, ese punto me parece importante. Y por supuesto hay muchas personas que simpatizan con el peronismo, que quieren que este gobierno se vaya y que han salido a la calle y que se movilizan en todo este periodo. Y me parece que también para toda esa gente hay que tener claro que el horizonte no puede ser más de lo mismo y repetir la receta del pasado, que es que no, vuelvan a encorsetar todo detrás de la salida de quien reconstruya o se alía a algún ala de la burguesía y desenvuelve una salida en los mismos términos. Sí. Entonces, como justamente ni hubo desendeudamiento real, ni hubo una situación de década ganada, porque por algo termina ganando Macri en 2015, tenemos que ver que en lugar de todos solazarnos con relatos de cosas que no han sido fieles a lo que realmente ha pasado, tenemos que pensar, y en eso comparto con Arnaldo, esto, no hay que parar. No hay que parar, acá hay que seguir organizándose y golpeando a este gobierno, porque cada minuto que esté es un minuto que nos ataca. Yo celebro, si bien no adhiero con la mirada de él que todo es culpa del peronismo, me da la sensación de que en realidad también es mucha centralidad, básicamente, y en todo caso también la pregunta de si hay alguna otra opción. Realmente me cuesta verla, no digo que no la haya, la vez que apareció un macrismo que fue peor, un mileísmo, digo, es una cuestión de colores además, ¿no? Juntás amarillo y violeta y ustedes sabrán qué color sale, ¿no? Digo, está raro, pero es así, bueno, ¿no? Amarillo y violeta quedó violeta. La duda es qué dijo el amarillo, porque claro, hay que ver cuánto le pusiste igual de cada uno para definir el color. ¿Qué más decía el presidente hoy en Córdoba? Porque fue muy extensa, con cuestiones económicas y con pocas cuestiones puntuales, hablando de la historia, hablando de sus ministros. ¿Qué más decía? Hemos estado también avanzando y trabajando muy fuertemente en un acuerdo comercial con los Estados Unidos, donde Argentina estaría teniendo un trato muchísimo mejor que el resto de los países, sino que además hemos profundizado nuestro vínculo con el Mercosur y estamos trabajando muy rápidamente y avanzando mucho más de lo que se había avanzado hasta ahora en el acuerdo con la Unión Europea, y días atrás también cerramos el acuerdo con EFTA. Así es que en romper con el círculo de la demagogia también es un tema no menor, porque 2 más 2 siguen siendo 4. Y eso parece que la política argentina se resiste a verlo. Es como querer negar la ley de gravedad. No, la ley de la gravedad no es cruel. Digo, pero si ustedes se tiran de un piso 50 se van a estrellar. Digo, y a nadie se le ocurre andar diciendo que la ley de la gravedad es cruel. Bueno, la restricción de presupuesto es... Por eso era tan genial el ejemplo ese que había hecho Alfredo Caseros con flan, ¿no? O sea, se le había terminado de quemar la casa y gritaba que quería flan. No, pero se quemó la casa, quiero flan. Pero, digamos, o sea, no hay heladera, quiero flan. No, pero, digamos, o sea, no tenés casa, quiero flan. Bueno, digo, y pareciera que la política en Argentina está empecinada en eso. Romper con el... Bueno, querían tanto flan que la economía terminó siendo un flan. Romina. Sí, no, además
no deja de impactarme, ¿no? La imagen, la forma en la que está hablando. Es alguien que está Yo creo que sí es golpeadísimo. Yo creo que sí es cruel, porque la papada la tiene por el piso. No, está golpeadísimo muy y en ese punto es claro que no saben para dónde ir. Creo Claro. que hay una desorientación, me parece también que es brutal, más allá de que, por supuesto, saben que lo que quieren hacer es seguir haciendo negocios para un pequeño sector, fugarla toda y atacar a los trabajadores. Bueno, pero después vamos a ver ahí cuánto, es donde cuánto vale el dólar fuga hoy en la Argentina. Ahí es donde a mí me preocupa justamente que nadie piense que porque el gobierno está golpeado no va a tener instrumentos y maniobra para consolidarse, por lo menos para seguir haciendo daño. Entonces ahí es donde me parece que hay que darle una continuidad al proceso de movilización y me parece que en ese sentido hay que salir a defender, aparte de lo elemental. ¿Qué necesitamos? Aumento de emergencia de los salarios, aumento de emergencia de las La jubilaciones. derecha tiene terror de que vuelva el kirchnerismo. Bueno, La derecha tiene terror tenemos de que vuelva el desenvolver un plan kirchnerismo alternativo y muy fuerte. todo el poder del empresariado concentrado es evitar que vuelva el kirchnerismo. Eso es lo que está gobernando, lo que está circulando hoy en los círculos, en los centros de poder. Que vuelva un kirchnerismo reforzado, un kirchnerismo decidido a dar vuelta a la torta y sobre todo plantarse de otra manera frente al Fondo Monetario y castigar a los sectores más de la economía concentrada con los impuestos para revertir esta situación. Pero pregunto, ¿quién se plantaría de otra manera contra el Fondo Monetario? ¿Los que votaron a favor de Yo no creo que sea... Alberto no es kirchnerista. A Cristina Kirchner la quisieron matar. Pero vamos a eso no pensar tiene una cosa que ver vamos con la a- otra. Sí, como que no. Cristina ¿Votaron a Kirchner favor la del quisieron acuerdo del matar fondo? porque el poder real Por eso la la quiso quisieron matar a Cristina Kirchner. Yo creo que sí, ahora No el tiene que ver poder una duro cosa es el con que la está otra. bancando Milei, que ya no le va, obviamente no responde a esto, ni siquiera va a las urnas. El poder duro pone a monigotes y convence de otra manera, tiene ya mecanismos, y es el mismo que ha gobernado la Argentina sin someterse a ninguna auditoría, ni ningún voto, digo, desde la dictadura hasta esta fecha. Pero independientemente de ese, que es el tema que no estamos preparados para hablar, porque no lo podemos tocar realmente, el poder duro no se lo puede tocar, realmente sigue siendo el mismo y no se somete a ningún tipo de control. Independientemente de eso, lo que digo es, ¿hasta qué ya no tiene más apoyo? Porque este negocio de la timba financiera, que sirve para tres tipos que están en lo de la bolsa, lo de Córdoba, digo, en la minería, listo, para de contar, ya es un muy mal negocio para todo el resto. Los industriales ya no lo Juan, aguantan con más. la timba financiera, porque si hablas de la bolsa, las pérdidas son Enormes. siderales. Claro, claro. Para cualquiera de los laburantes que tenían dos manguitos más y en algún momento los gobiernos malos Pero de la Santiago, Argentina ahorraban. Pero ahí Los están los buenos industriales. supuestamente los tienen Pero ahí que tienen sacar. su negocio los industriales y ahí no, ya les deja de ser... Pero esa es una economía real. La de la bolsa es una economía real, no la de Córdoba, digo, la nacional. Sí. Ahí está apoyada en papeles de empresas que existen de verdad, que hacen su trabajo y que, digamos, te pueden gustar o no, pero rinden cuenta. Yo estoy hablando de la timba, del capital que viene de afuera, que pueden ser japonés, que puede ser chino, que puede ser estadounidense, que pone un palo y se lleva un palo y medio haciendo nada en un año. Esto es lo que estoy hablando. ¿Quién lo va a bancar eso? Alguien va a tener, en algún momento va a tener que decir, bueno, lo que usted puso o se corta mal o termina mal. No hay otra manera. Bueno, hoy de eso estoy hablando. Hoy se hablaba, y quiero ver con la historia con vos, porque hoy decían que es el único que quería que los bancos trabajen de bancos. En 2024 pareció otra cosa, las tasas del 70% y las tasas del 45%, las tasas Tamar, digo, pero decía, el que se enfrenta a los bancos es este presidente, es lo que decía él hoy. Bueno, el ¿Cómo se punto enfrenta? es que van a hacer los bancos con todas las restricciones que les está poniendo. Por empezar, bueno, hay un momento en que las contradicciones de la economía de Milei tienden a fundir a lo que deberían ser sus propios, digamos, sostenedores, ¿sí? Y por eso están buscando una salida. Cierto. Y están buscando una salida en un mileísmo sentimental, en un mileísmo con buenos modales, en el cual está toda la cúpula peronista metida.
Es un mileinismo sin Milei. Un mileísmo sin Milei. Puede quedarse él y cambiarle el gabinete, eso, pero vamos a eso, ¿por qué? Porque esta política económica no funciona, hay que cambiarla, y con esta política, digamos, este estilo político tampoco. Y que esté la cúpula del peronismo no es extraño. Si recordamos las últimas elecciones, veíamos los 4 principales candidatos que podían ganar las elecciones. Larreta, Schiaretti, dejemos de lado a la gente de la izquierda. ¿Cuál era el tipo que estaba a la izquierda? Larreta. Todo lo demás se peleaban por estar más a la derecha. Y a Massa lo acordó con Cristina como candidato. La propia Cristina había elegido como su candidato a Scioli. ¿Dónde está Scioli ahora? Entonces, acá hay un consenso liberal que se viene armando desde fines del kirchnerismo, del cual participa el kirchnerismo, que tiene como idea que acá hay que hacer una serie de tareas, como las que mencionó Romina, el ajuste generalizado, la destrucción de las condiciones de vida de los trabajadores, la reforma laboral, etcétera, etcétera, en la cual están todos de acuerdo. Y entonces ahora, lo que les plantea este tipo les dio una gran ilusión. Vamos a tener un pinochetismo popular, es decir, vamos a hacer lo mismo que Pinochet, pero con votos. Y entonces, este tipo, durante un momento fue, digamos, el elixir que la burguesía quería tomar. Ahora, su propia política le enajena esas bases burguesas y hace que la propia burguesía no lo soporte. Y además que empieza, como se señaló acá, un proceso de movilización que puede en algún momento desembocar en una salida no burguesa o muy contraria al statu quo. Por lo tanto, ante ese temor necesitamos otro, que cambie la política y que deje de generar las reacciones sociales que se están generando. Conclusión, hay que sacar a Milei y poner a alguno. Acá toda la discusión es a quién se va a poner, y ahí están todos en la discusión, desde la que está en el balcón hasta los que están en el norte y los que están en el sur, los que están en el PRO y los que están en el peronismo. Esa es la cuestión. Y la que está más cerca, ¿no? Por supuesto, que es lo que se viene hablando. Quería abrir un poco el juego de tanta dependencia con los Estados Unidos. Por supuesto, Romina, vos nos planteás el tema de la deuda, pero con tanta dependencia con los Estados Unidos como está marcando, prácticamente es asegurarse el pago al Fondo Monetario. Sí, pero aparte yo creo que también hay una ilusión, porque está bien que el gobierno norteamericano apoya esta salida mileísta, su ajuste y su devoción por el pago de la deuda, que es un tema que aparte preocupa mucho, porque el FMI le ha dado una deuda, le ha dado un préstamo enorme tanto a Macri como a Milei, pero también hay que ver hasta dónde se va a enterrar. Y el gobierno norteamericano tiene sus propios problemas. Trump tiene problemas muy serios en los propios Estados Unidos. Y hay un descontento también creciente en ese país. Y hay una crisis internacional de carácter gigantesco, donde estamos yendo derecho a procesos de guerra generalizada. Aterrizó Peter Lamelas hace acá hay un pocos problema días. que es muy importante, donde el sometimiento más importante que le interesa a Trump es, por ejemplo, el apoyo en relación al tema de la justificación del sionista y genocida Estado de Israel contra el pueblo palestino, ¿no? Y ese nivel de subordinación y demás de Milei, Peter Lamelas está siendo enfrentado cada vez más fuertemente, ¿no? Me parece que eso también en Argentina va creciendo la movilización contra esa política de sometimiento al Estado genocida de Israel, y va Peter creciendo el proceso de apoyo al pueblo palestino. Peter Lamelas vino con el propósito de destruir el Estado argentino, de que las provincias se independicen de manera de poder tomar los metales preciosos y la riqueza que requiere el imperio, y vino también con el propósito de que Cristina Kirchner se quede presa. Pero no precisan realmente eso, llamativo. Si los gobernadores peronistas están negociando con todas las multinacionales mineras. Se dice que Cristina Kirchner es mileísta y Estados Unidos manda un embajador para que Cristina Kirchner siga presa. La verdad que el argumento no cierra por ningún lado. Es realmente muy raro. La quisieron matar, la metieron presa y resulta que Cristina Kirchner es mileísta. Me parece que corresponde que tengamos un poquito más de cordura e intentar, como decía Arnoldo, una unidad que tome las bases peronistas junto con la izquierda y que se haga algo. Y basta de sectarismo, porque de esta forma no vamos a lograr nada. Yo creo igual la Argentina, digamos, ahí en esta herida dicotómica en la que estamos, desde unitarios y federales hasta la fecha, no hemos logrado conseguir consensos, en parte por conflictos de ideas y en parte por una cuestión de vedetismo.
que a esta altura ya es vergonzoso, digo, ¿no? Porque la patria realmente está en peligro, porque hemos jugado con intereses muy complejos, en un Estados Unidos que está en un imperio que empieza a estar en decadencia, que está viendo cómo se divide el tablero global y no se puede joder, digamos, tan fácilmente, y menos poner un tipo que realmente esté dispuesto a hacer absolutamente toda la Argentina sin que vengan a disparar ni siquiera un solo tiro, ni siquiera haya que convencer nada. Digo, Hoy habló de un RIGI de 25.000 millones de dólares, un régimen de inversiones a las grandes inversiones, incentivos, y pendientes 40.000 millones. Esto me hace acordar cuando tenía 30.000 millones disponibles antes de asumir, Claro. lo dijo la canciller Diana Mondino el en su celular. momento. No, lo- en el están celular. fugados. No lo pasa dijo todo, nada. pero no están. No pasa Por nada. eso digo, ¿cuántos espejos de colores compra la muchísimos. sociedad? Quería responderle y me voy a un corte. No, básicamente no es una cuestión de sectarismo, es una cuestión de diferentes programas que representan a diferentes clases sociales. El peronismo es la expresión de la burguesía más pobre, más miserable de este país, que es una burguesía que carece de toda capacidad de desarrollar siquiera un capitalismo medianamente decente. Nosotros representamos a otra clase social que es la única que tiene la posibilidad de sacar este país adelante. Este país tiene un problema técnico-económico y un problema social. Ese problema social se llama capitalismo y la única forma de resolver los problemas técnicos, materiales, económicos de la Argentina es reemplazar a la clase que gobierna por otra clase social. Este país lo tienen que gobernar sus trabajadores, lo que lo construyen todos los días. El peronismo simplemente usa a los trabajadores como forma de conquistar el aparato del Estado. Cuando Milei dice el partido del Estado, no está diciendo algo que sea falso. Está diciendo algo que es real. Obviamente lo dice porque no es suyo, ¿no? Él no pudo armar lo suyo y está resentido porque ahora un montón de peronistas que, como dijo Romina, le votaron absolutamente todo, empiezan a buscarle el serrucho por abajo. Es casi tan impracticable lograr eso como el narcocapitalismo, digo, meterse con todos los poderes juntos y que te lo permitan, lo veo, ni con uno nos logramos meter, digo, ni con la corporación bancaria, ni con nuestra muy propia difícil. corporación El peronismo judicial. no logra meterse porque no quiere meterse. No, pero no digo, es una cuestión de pero que ¿en qué no momento logra aparece? hacerlo. ¿Pero en qué El peronismo aparece? no tiene una Está contradicción bien. con el capital. Olvidémonos del peronismo, porque también mezclamos kirchnerismo con peronismo, que no es lo mismo, con menemismo. Digo, olvidémonos. Digo, una patria de izquierda al otro día resuelve todo, yo no me cuesta verlo nada más. Ese es el problema. Bueno, no digo, justamente me estamos encantaría, hablando, vivir estamos para hablando verlo, de pero- salidas que son colectivas, que no son armadas por una entelequia, sino que tienen que ver con justamente poder buscarle una salida a este país y a su población, que en su mayoría es trabajadora, la que genera la riqueza de este país, y que ha visto como todas las opciones previas han fracasado Lógico. rotundamente. Pero necesitas construir Entonces hay que consenso, pero no un superar el consenso del agotamiento de un 5%. régimen pero social. consenso con la burguesía. Peronista y católica. No, Entonces, si eso no va es por ahí, eso no vamos es a cierto. Eso Va a es ser reivindicar una difícil, digamos, situación superar el que pasó techo hace del 50 Mirá, años. mirá, ¿no? Arnaldo, ayer estuve, La te quiero marcha decir, por Gaza la hacemos ¿viste? Convocada junto con la iglesia, la misa, ahora Todos. frente a... Por supuesto, Deberían hacerla ser grande todos. o queremos hacer una marchita. mirá, nosotros de 100 personas? ningún marchita ni nada. Nosotros te imaginás que somos los que estamos aparte tomando un tema Disculpalo de cuando marchita. cuando aparte prácticamente nadie se animaba a acercarse ni de cerca al proceso de movilización. Y éramos unos pocos en la puerta de la embajada palestina. Yo tengo el orgullo de haber sido con Vanina Bias y otro compañero de esos pocos que estábamos ahí defendiendo al pueblo palestino en un momento muy difícil. Una cosa es el frente único para intervenir en un proceso, frente a un proceso, una lucha, una causa, la defensa de un pueblo y demás, y otra cosa son los acuerdos de tipo estratégico. Y acá me parece que tenemos un tema muy importante. Mira, yo ayer, porque hiciste una afirmación, yo ayer estuve en un evento que a mí me parece muy importante y lo traigo a colación, grupo de izquierda. porque es importante. Estuve en el estreno de una película que se llama Belén y que de paso llamo a toda la audiencia a que la vaya a ver. Una película sobre un caso muy terrible ocurrido en la provincia de Tucumán, una mujer que estuvo presa más de 2 años porque la acusaron de haberse provocado un aborto que no se provocó, que fue un aborto espontáneo, y la acusaron de una cantidad de barbaridades. Bueno, Una cosa el espantosa. movimiento de lucha de las mujeres, de las diversidades, que se abrió paso para liberar a Belén y para lograr la sanción del aborto legal, seguro y gratuito, y para lograr el desarrollo de la ESI y frenar el oscurantismo y las barbaries que
imperaba y sigue imperando muchos aspectos de nuestro país, En una provincia peronista. es muy importante porque además se hace en un país que se supone que tiene mayoría católica y demás. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a mí no me importa si hay una mayoría de gente que abreve en una religión o que durante mucho tiempo haya acompañado una salida que se demostró que no es una salida. Claro. Acá el problema es que hay un agotamiento del sistema. Y por eso lo estamos debatiendo en esta mesa, no, sino la izquierda sería irrelevante. Y la izquierda no solo no es irrelevante en el proceso de intervención en la lucha de clases, sino que tampoco somos irrelevantes en el proceso de la intervención electoral. No solo necesario, es imprescindible. Y justamente por eso es que la superación, si no nos planteamos los trabajadores una superación en términos de una salida socialista al cuadro de agotamiento del capital, no hay salida. Y el problema, ¿sabes qué es? Que la humanidad brega por una salida. Ahora, hay y los una trabajadores, enamorada aún de en los y otra peores que lo odia procesos, a los K. nos desenvolvemos a fondo. Bueno, por supuesto, la que es independiente políticamente de todos los que han gobernado. Pero hay todo lo demás termina sometido. Bueno, viste que hay distintos peronismos también, hay muchas izquierdas. Lógico. Bueno, el debate es muy interesante. Lo que vamos a debatir en el próximo bloque es la economía y qué es lo que está pasando hoy con la economía. Yo creo que el gran error del país es cómo reparte la riqueza o la escasez. Básicamente, para dónde va. Hoy el presidente plantea hasta los recursos que tenga de excedente dárselo a los privados para que generen para el otro sector. Claro, el tema es cuando se lo das a los privados, hay veces que no vuelve más. Quédate que tenemos más comunistas.
Continuamos en Comunistas con la mesa más grande, la mesa de camaradas más grande que tuvimos, porque incorporamos, por supuesto, a Fabián Medina, economista, porque Fabi, hoy, esta semana fue muy difícil. Bienvenido. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Esta semana para la economía, no tanto para el dólar, también para las acciones, ¿cómo estuviste viendo las ventas? Que ahí tenemos unas placas para ver cómo fue. Muchos decían, bueno, son 50 millones de dólares, tampoco es tanto, si esto lo multiplico por X cantidad de días, nos daba un octubre un poco más tranquilo, Fabi, pero no fue así. No, estamos entrando en una época de directamente crecimiento geométrico. ¿Comercial, decís vos? No, ¿Crecimiento económico? de intervención geométrica. No, Otra yo pensé cosa. que... Empezamos con 50 el miércoles, Claro. pasamos ayer a 380 y hoy 680. Gastamos en 3 días 1.110 millones de dólares para llevarlo de 1.490 a 1.515. No solamente no lo bajó, no lo pudo contener. Pero además de eso... La pregunta, Fabi, que todos nos hacemos es, entonces, ¿para qué? ¿Para qué entrego? Hay dos posibilidades. ¿O a quién se los doy? Porque ese es el otro gran punto, ¿no? ¿Quién está comprando estos 1.100 millones de dólares? En realidad, sumale a eso otros 1.500 millones. ¿Futuros? No, de Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con bonos de la deuda 2030, Claro. que gastaron en una semana para mantenerlo, y le subió otros 100 pesos el contado con liquidación y el MEP. Ahora, Fondo de Todo eso Garantía de estamos hablando- Sustentabilidad, Fabi, me estás hablando de Plata de la los ANSES. jubilados. La plata son los bonos que están en el ANSES y las ganancias de las empresas a las cuales el Estado en 2020 les dio los ATP para mantener el 50% de los salarios del personal privado, y eso compran bonos de la deuda, el fondo, y los está reventando para bajarle el valor de cotización a los dólares bursátiles. Vos lo sabés tanto como yo. Sí, y el otro, el dólar financiero de fuga, y ahora en algún momento se le decía fuga y cuando estábamos en el mercado nos ofendíamos, pero hoy te diría que a 1.550 me estás demostrando que mucha gente se está vendiendo bonos y llevando los dólares al exterior. Yo te voy a decir algo peor. El dólar futuro al 30 de septiembre lo están vendiendo a 1.478. Claro. Hoy pusieron 250 millones de pesos para mantenerlo en 1.478. Calcula que el lunes vas a seguir teniendo con la presión alcista. Claro. O sea, Continúa esa presión, porque una de las cosas que también se había hablado es que una vez que el dólar corrige, de alguna manera la capacidad de compra o la intención de compra disminuye, porque uno dice, bueno, ya subió un poco. a ver, ¿corrige a qué punto? ¿Cómo lo querés calcular la corrección? Claro. Lo podemos calcular de dos formas. Hay una con la cual yo no estoy de acuerdo, calcularlo con las reservas en dólares. Calculémoslo con lo que teníamos en pesos con la base monetaria ampliada, que es la que teníamos nosotros en el bolsillo, Sí. caja de ahorro, cuenta corriente y plazos fijos. El 10 de diciembre del 23 era 30 billones. A ver, no te voy a decir como dice una que tenés de compañera ahí en el recinto que no sabe leer un número. Es un 30 y 12 ceros atrás. Era. Claro. Hoy es 145. Emitieron por 5. El tipo de cambio al 10 de diciembre del 23 era 360. Pero no dijeron que no iban a emitir ellos. Se cansaron de emitir, emitieron los pavotes. Y para comprarte, obviamente que para comprar iban a emitir. Pero además, a ver, si yo los 360 del 10 de diciembre lo multiplico por 5, hoy el valor técnico en ese nivel es 1800. 1515 estoy regalando. Ahora, Fabi, te pregunto, y ahí te dejo. Ahora que quería hacer una pregunta. Sí, pero te quería preguntar Dale. si los 1.100, porque se hablaba que el Banco Central tenía solamente 1.100, ¿ahora empieza a salir del Tesoro o cuándo van a empezar a salir del Tesoro? ¿De dónde No, salieron estos? los 1110 salieron del Banco Central. Por eso. Los del Tesoro salieron hasta la semana pasada
y están quedando cerca de 800 millones de los 1.500 que tenía, y para fin de mes hay que pagar 1.165. O sea, resumiendo, la semana que viene el Tesoro tiene que salir al mercado de cambio, al mercado común, a comprar más de 300 millones de dólares. Esa demanda que va a hacer, sube el precio. Pero es normal, ¿por qué? Porque cuando todos te decían, el plan platita de Massa se comió 20.000 millones de dólares. Yo diría que el plan platota del Toto se comió 57.000. Claro. A eso venía la pregunta. Se El comió. tamaño de la fuga, hay quienes estiman en 70.000 millones de dólares que... Te lo puedo mostrar A ver. de dónde lo sacó. 20.000 del blanqueo, Hmm, 14.000 del Fondo Monetario, sí, 3.000 de los repos de los bancos. 24, 38 más o menos. Y tenés otros 20.000. Banco Mundial y... No, eso Claro, no los contamos. Los porque 20.000, a ver, que nos tenemos, lo tenemos en la placa. Sí, ahí lo tenés en la otra. En la otra. Tenemos los 20.000 del Claro, blanqueo. estás hablando de 60 y algo, 61, 62, No, ahí quizás. está, mirá. 20.000 de la 20.000 cosecha. cosecha Claro. Sí, que puso el campo. 20.000 del blanqueo son 40, 14 del fondo son Sí. 54 y 3 de los dos repos. Mínimamente eso. No estamos contando Corporación Andina de Fomento, BID, ni ningún organismo multilateral. Claro, acordate que Todo fugado, la CAF, eso. la de Eso no está nada, no queda nada. la Quedó Corporación un poquito del Andina, fondo. Fabi, la Corporación Andina de Fomentos, que en algún momento hizo un préstamo porque era una especie de pase, era por 1.000 millones, y acá estamos hablando de que en 3 días vos vendiste exactamente lo mismo que te prestó la La CAF. Corporación Andina de Fomento demostró a mediados del 2023 que el Fondo Monetario no es el único organismo de última instancia, porque se les consiguieron, creo que eran 800 millones de dólares, que lo prestaban y se devolvía ni bien se cobraba. Lo mismo que hizo inclusive Claro, Qatar. Claro, una especie de swap chino sería. No, hará que todavía no llegamos. Claro, yo estaba diciendo, ¿y dónde está el swap? El swap, no vas a hacer cosa que hoy con el problema que tenés, Xi Jinping se le ocurra pedir la devolución. Claro. Por lo Eran tanto, el Banco 14.000. Central quedó liquidado. Chao. Son 18.000 palos. 18.000. 18.000. Yo pensaba que eran 14.000. No, kilos. son 18.000 en la totalidad. Es una locura. ¿Puede pedir un tramo y otro no, o pedir la totalidad? No, Porque uno se lo renovó. El swap te lo mandaron completo. Se va habilitando por tramos para la utilización. Lo que tenía el swap, que hasta 2023, porque esto lo conozco directamente, vos podías comprar herramientas, instrumental a Japón y te tomaban el yuan. Claro. No hacía falta pasar por el dólar. Mirá la ventaja. Después, acordémonos, geopolíticamente, horrores geopolíticos, Sí. política exterior, salir del BRICS no era ser comunista, era tener una ventanilla más de venta. Una posibilidad, sí, yo lo he dicho Después muchas veces. el Mercosur lo denigró, hoy salió hablando del Mercosur. Hoy dijo que sí, que Pero había avanzado sí, con el Mercosur. pero La presidencia sí, está en Brasil ahora, la ¿no? pregunta importante, si estamos también con Estados Unidos, ¿por qué hace 15 días que está negociando con Gustavo Petro y te echan los funcionarios argentinos por el escándalo de corrupción? Además de eso, Estados Scott Unidos. Bessent ayer dejó de ser el secretario del Tesoro. ¿Y ahora qué es el 4%? Es el número 2 del Fondo Monetario. Ah, viene por ahí, no viene por la reserva, viene por el fondo. ¿Y qué va a Pero hacer el Fondo Monetario, el sábado se fue la número 3, no me preguntes el nombre porque estamos liquidados, y se fue diciéndole el escrito de la renuncia, se va porque el problema con Argentina es que Es es cierto. más fraudulento que el 2018. Sí, lo dijo. O es sea, impagable la deuda. O sea, que tiene al Argentina. que le estamos pidiendo Es locura. ayuda, la verdad que no va a ayudar yo demasiado. creo porque que te van van a estar a colados. decir, muchacho, hasta acá Claro, llegaste, ¿cuál es la- felicidades, tu geopolítica no desde, sirve. desde la creación del Fondo Monetario de esta parte, digamos, no solo se ha desvirtuado su sentido de ser, sino además fue utilizado, digamos, sin escrúpulos para la manipulación como la que fue lograda. Ahora, aún así, hubiera tenido alguna forma, digo, vos no se te ocurre salir en bolas a la calle, digo, esto, lo que hizo la última vez el Fondo Monetario Internacional con Argentina,
digamos, en un mundo globalizado que estuviera medianamente organizado, no te estoy hablando de la justicia argentina, tiene que ir gente presa. Porque vos le prestaste a la Argentina mucho más que a nadie. ¿Para qué? A ver, O sea, realmente fuiste cómplice de darle a un drogadicto más droga. Ya digamos. lo dijimos la vez pasada, inclusive. El DNU 179 es para pedir permiso para iniciar gestiones con el Fondo Monetario, no para aprobar el crédito. El crédito nunca fue aprobado de 14.000 hasta ahora. Primer punto. Saben que no lo vamos a pagar. Porque no se puede pagar. Es impagable. Además de eso, si no les gusta el lamento, muchachos, es así. Pelito para la vieja, sigan participando y vayan a cobrarle al que firmó. Escucha, el riesgo país. Ese es el punto. Hoy tocó 1560, lo vi en un momento, Sí. después 1516, 1496, Corrigió al cierra final. en 1452, corrigió mucho al final. 1442 terminó el final del día. Bueno, siguió bajando. ¿Por qué? Esta idea de que le van a dar plata, de que van a ir el 23 de septiembre y que le puede llegar a Te dar siguen- plata, te ¿calmó un poco el mercado? No, te sigue mintiendo en la cara, la gente ya lo sabe. A ver, el discurso ese que dio hoy, había 100 personas. Por eso lo los En cortes de Córdoba. las fotos. Es lamentable, es como cuando habló en el búnker que estaba solo. Sí. Pero más allá de eso, le está mintiendo en la cara a la gente y fue a Córdoba y le declaró la guerra en Córdoba a Schiaretti. Sí, eso lo vimos. Me parece que el muchacho, aparte, lo había pagado. ¿Querés escuchar qué decía, qué decía el ministro? Lo maquillaron como una geisha, pero estaba pagada. Bueno, ¿querés escuchar qué decía el ministro de Economía respecto a esta situación? Vamos a escuchar qué decía Toto Caputo. No, entonces tienen que hacer esto, lo otro. Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalle si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos, y también porque, digamos, es el esquema en el que se acordó en su momento. Entonces, Los dólares de la banda, la verdad que ¿Qué suena sería como eso, Fabi? Porque la la banda verdad- de chorros. No, tampoco capaz te que dice los cuántos dólares- son. Los dólares que compramos, vamos a utilizarlos, parte de un programa. Yo no creo que haya tenido un programa de un dólar de 1.500 pesos con una inflación. No, ellos larga. calculaban un dólar de 900 pesos. Claro, la del piso la banda. Edu, quería decirme. No, que habría que recordar algunas cosas. La primera es que entre las ilusiones de Milei está la dolarización. Y está circulando un discurso de que este sería el camino a la dolarización, que es la ilusión que se dice que, lo dijo Cotani en una entrevista muy sonada en estos Sí. días, el programa que le vendió Caputo a Milei, es decir, vamos a ir a la dolarización endógena porque vamos a eliminar los pesos y la gente va a tener que vender los dólares. Entonces, esta ilusión es muy peligrosa, primero porque es una estupidez completa y disparatada, y la segunda es porque lo que demuestra que el gobierno no tiene estrategia y que si esto sigue así la semana que viene, en 10 días tenemos presidente nuevo. Claro, es una bomba Acá de tiempo. tenemos una cuestión muy seria. Esto se está agravando y como decía acá Fabián, se está agravando en términos geométricos. Si no consiguen parar esta sangría, Claro, bueno, es exponencial. ¿qué va a Yo pasar te lo voy a el día decir más lunes? fácil ahora. Más fácil hay que decir las cosas todavía. Se piensa que la gente es estúpida. Es cierto. Es así, nos Se toman piensa, por ellos tontos. asumen ir a un stream, porque se piensa que el streaming es la nueva forma de comunicación y la miran ellos solos. Después usan el replique, como usamos todos, Sí. cuando vamos a un medio y pasamos los cortes. Pero se piensan que el streaming es algo espectacular. Y a ver, todo en el mundo económico conocemos lo que es Federico Friase. Sí. Lo mismo que conocemos lo que es Luis Caputo, Bausili. A ver, El equipo. está a la puerta una demanda penal
para Bausili y Caputo. Déjamelo ahí, camaradas. Los invito la próxima, la verdad, un placer haber compartido Comunistas con ustedes. Nos vemos seguramente con muchos de ustedes la semana que viene y a ustedes también los esperamos el lunes que viene aquí por Bravo TV haciendo Comunistas.